Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, señores, y hoy seguimos haciendo valoraciones sobre el discurso y por supuesto un recorrido durante todo lo que ha sido la jornada informativa de esta semana, bastante intensa por supuesto, y que terminó con el discurso del presidente de la República, con uno de los puntos en los que se ha hecho un mayor énfasis y que tiene que ver precisamente con el reto de consensuar las 12 reformas que el presidente Luis Abinader planteó en su discurso de este miércoles. Respecto a ese consenso, bueno, pues seguimos haciendo algunos análisis que, como en el día de ayer, hablábamos de la necesidad de, esas reformas que tienen que ir al Congreso, con un Congreso que ha dado notaciones extraordinarias de que no le interesa que las cosas puedan ser diferentes, mucho más allá de ese blindaje del que ha hablado el presidente Luis Abinader respecto a todo el tema del Ministerio Público. En ese sentido, concertar con los partidos políticos también será un reto de marca mayor, con sectores sociales, los pasos rumbo a esas reformas institucionales. ¿Cómo va el presidente de la República a consensuar, por ejemplo, con los partidos políticos, pasando por el Congreso? Dentro de los retos, yo creo que lo más probable está en consensuar con el sector social. Vamos, si vemos entonces lo que ha estado ocurriendo con los partidos, vemos el que hasta hace un año era el principal partido, que era el de la Liberación Dominicana, donde no hay forma de que pueda levantar cabeza. Las vulnerabilidades de las otras organizaciones también, y por supuesto la decisión y la línea que han estado desarrollando nos dice simplemente que es más de lo mismo y que esos cambios, bueno, pues no está dentro de la agenda, pero tampoco en esa línea de pensamiento, en las formas de hacer política dentro de esas organizaciones. 12 reformas, pero 12 reformas ¿con qué? Con ese Congreso. ¿Cuáles son las señales que ha estado dando ese Congreso? ¿Qué ha pasado con algunos instrumentos que son legales y que simplemente se han ido relegando y que del que nosotros podemos, por ejemplo, mencionar el tema de la ley de extinción de dominio, el tema del Código Penal, que por cierto ahora ha sido enviado a comisiones y a hacer revisiones con todos los antecedentes que nosotros tenemos ahí de leyes importantes, proyectos que se han aprobado importantes, admitidos por los propios congresistas de no haberlos leído siquiera. Entonces, ahí es donde yo creo que está el gran desafío. El gran desafío de un Congreso que las anotaciones que ha dado es de simplemente legislar, pero legislar para preservar sus propios intereses. En esa dirección, entonces, bueno, ahí es donde cae, si no en la banalidad, por lo menos en las intenciones que hasta este momento pienso que son buenas del presidente de la República. Pero si nosotros ponemos entonces en una balanza el tema de las posibilidades de que se le dé todo el poder al soberano en este caso, que son la gente, que son las que han estado presionando, que son las que desde hace 4 años marcharon en este país levantando la consigna de no corrupción e impunidad. Pero ¿por qué entonces nosotros no empezamos a presionar para que en vez de ir a ese Congreso, ese Congreso que se ha tragado más de 300 billones en barrilitos, cofrecitos, habichuelas con dulce, Día de las Madres y todo tipo de ilegalidades con la utilización de los recursos de nosotros, ¿por qué entonces no empezamos a impulsar y hablar de una constituyente que sería lo que le daría a la gente las herramientas y los instrumentos para que se pueda avanzar en esa dirección que pretende el presidente de la República, Luis Abinader, con reformas que hacen mucho énfasis en el tema, por ejemplo, de la transparencia y del combate a la corrupción? Pero una vez hay otro problema. El tema de la ley de extinción de dominio, las posibilidades de que esto, que ha sido relegado por ese Congreso, pudiera entonces ponerse sobre la agenda, que pudiera entonces conocerse y aprobarse. Bueno, pues hay hechos que definitivamente también mantienen en algunas nebulosas algunos manejos que no precisamente denotan transparencia, y fue lo dicho por el presidente Luis Abinader, respecto a que recuperar lo robado iría a una
figura que la verdad a muchos nos crea muchas preocupaciones, que es la figura del fideicomiso. Y la verdad es que, señores, yo no sé si ustedes se han puesto a ver qué dice la ley de fideicomiso. Aquí el Estado sería entonces juez y parte en caso que nosotros pudiéramos atravesar todas las barreras, conseguir que ese Congreso pueda aprobar y dar las herramientas al presidente de la República, primero para que de manera institucional pueda tener de manera institucional un ministerio público independiente y después una ley de extinción de dominio para recuperar los robados. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo nosotros sabemos qué es lo que se va a recuperar? Porque si ustedes no sabían, el fideicomiso plantea mucha cerrazón. O sea, nosotros no tendríamos acceso, no sabríamos qué se recuperaría, no sabríamos en el tiempo en que eso se utilizaría, pero muchísimo menos sabríamos cómo serían utilizados todos esos recursos. O sea que la verdad es que es bastante complicado y como siempre he planteado, que si el presidente de la República realmente quiere avanzar respecto a reformas muy puntuales como la que estamos planteando ahora, necesaria e irremediablemente tendrá que hacerlo al lado de la gente, porque ahí eso te plantea dos alternativas. Una, la confrontación, la calle, de manera civilizada, claro, pero por eso no menos contundente en términos de la presión, y se demostró porque fue precisamente la gente con ese proceso de presión lo que obligó a que el PLD saliera del poder, por un lado, y por otro lado, el menos traumático, que sería entonces desde una constituyente. Simplemente son ideas que dejamos al aire desde la preocupación y por supuesto desde el sentido de que el presidente Luis Abinader en verdad quiere conectar con la gente, quiere caminar en esa dirección y quiere avanzar respecto a la tan necesaria transparencia que hace mucho tiempo, señores, se está procurando en este país. Información de esta semana, bueno, pues es la venta, el gobierno, la recuperación del control de la refinería dominicana de petróleo, el pago de 74 millones de euros por el 49% que había hecho en 2010 desde PDVSA, o sea, en Venezuela, y las acciones que estaban bajo control de esa entidad, una operación que es la petrolera venezolana que había vendido a Paxa, que es una empresa del grupo RISEC, luego de que República Dominicana le compró, y precisamente ese grupo RISEC es de los que son de las tres patas de la mesa que en términos empresariales tienen mucha preeminencia en el actual gobierno. Nada está claro cuando se habla de una permuta de las acciones compradas por el grupo RISEC y que ahora la adquiere el gobierno en cuanto se vendió ese 49% al Estado venezolano, en cuanto se recupera, que parece así, a vuelo de pájaro, un negocio en el que el Estado dominicano gana. Pero bueno, cuando nos hablan del tema de las permutas y demás, nos quedan muchas cosas ahí en esa nebulosa y yo creo que debería de aclararse un poco más. Y por supuesto volver sobre el tema medioambiental. Vimos al ministro de Medio Ambiente, a Orlando Jorge Mera, que como tienda aparte hizo una especie de recuento de lo que se ha hecho en este año. Y miren, la verdad es que la ausencia de que tocara el tema en su balance el presidente Luis Abinader nos remonta a nosotros a 2012, cuando el presidente entonces, Danilo Medina, acudió a aquella cumbre de París. En esa cumbre de París, donde las naciones, sobre todo en los países más desarrollados, habían llegado a muchos acuerdos, por supuesto, respecto al tema del cambio climático y desde la preocupación. Y una de las cosas que se pusieron sobre la mesa fue la utilización del carbón como producto con el que se generaría energía eléctrica. ¿Y qué pasó entonces? Una incongruencia de marca mayor, porque el presidente Danilo Medina vino de la cumbre de París y ustedes saben qué es lo que se propuso y qué fue lo que se hizo en el país. Bueno, la propuesta fue las plantas a carbón de Punta Catalina. Pesó más respecto al discurso, a la preocupación sobre el tema del calentamiento global y de la vida del planeta, las negociaciones que parece que ya estaban armadas con el caso de Odebrecht, que por cierto está ya en su etapa final, y ahora parece que los ángeles, arcángeles y querubines, ninguno son responsables de los más de 130 millones de dólares que se repartieron en coimas, más las sobrevaluaciones que ha sido el escándalo mayor desde un país desde donde se despacharon
rechazaban incluso los sobornos. Pero bueno, el tema que nos ocupa precisamente ante la ausencia del presidente de haber tocado el tema medioambiental tiene que ver hoy con un artículo interesante que publica Manuel Pérez Rocha Layo respecto al agua, respecto a las comunidades, respecto a cómo el mundo ha estado utilizando el tema, por ejemplo, de las demandas mineras. Y no quisiéramos nosotros pensar que la ausencia de que ese tema estuviera en la agenda del presidente del país fuera por lo que está ocurriendo aquí respecto al tema de la extracción minera, que es una amenaza permanente y que a futuro muy cercano va a ser una gran preocupación, porque uno de los fundamentos para proteger, señores, al tema del planeta es precisamente la depredación de presas mineras y la defensa del agua. Una cosa viene de la mano de la otra. Grupos que están librando luchas terribles a escala global y que pueden inspirarse en experiencias de países de aquí de la región, como es el caso de El Salvador, señores, con la extracción minera y, por supuesto, con toda la situación que se ha creado con el tema del agua. La defensa del agua, pues, es lo que mejor ilustra cómo las mineras están contraatacando y demandando a países por cientos y miles de millones de dólares bajo tratados de libre comercio o de inversiones. Y ahí yo creo que si nos remontamos, por ejemplo, a 1997, cuando la empresa estadounidense Metalcan, que yo no sé si conocen este caso, demandó a México bajo el Tratado de Libre Comercio del Norte y ganó 16 millones de dólares por la negativa en ese momento en la comunidad de San Luis Potosí. Los desechos tóxicos, el tema del agua subterránea, que es algo que nosotros tenemos bajo amenaza en este momento, ahora que también estamos procurando la extracción de hidrocarburos aquí en todo el litoral sur, con una empresa por demás quebrada. Entonces, es un contrasentido que precisamente el presidente va a acudir a la cumbre en Londres para tratar el tema del cambio climático, el impacto que tiene precisamente la extracción minera en el tema del agua, que es vital y que será algo que estará en la agenda a escala planetaria en los últimos tiempos, y que simplemente en su balance de un año de gestión, con todas las complicaciones que ha habido, el tema medioambiental haya brillado por su ausencia. Por su ausencia no pueden brillar ustedes, claro que no. Así es que estar ahí en esta transmisión, darle like si les ha gustado, compartirla, opinar, porque para nosotros es muy importante y valiosa la retroalimentación que se da. Y por supuesto, los que no se han suscrito, que se suscriban y háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.